Hablaremos esta noche de Schumann, Upa. mi amado Schumann. Schumann fue pianista, pero más o menos. Ya vamos a ver las razones. Antes que nada, fue un gran compositor a quien se ubica como una figura central del romanticismo. Nació en Zwickau, en Alemania, en 1810. El papá, un editor, lo mandó a estudiar piano y Schumann empezó temprano a componer. Con el piano se había entusiasmado mucho porque lo habían llevado donde el maestro Ignaz Moscheles, un pianista muy virtuoso. Pero pasó que al poco tiempo y en medio de aquel entusiasmo, el papá de Schumann se murió y la madre no aprobó que siguiera con la carrera musical y lo mandó a estudiar Derecho. Resultado, Schumann tenía casi 20 años y no le encontraba sentido a la vida. Dejó el Derecho y en una carta a su madre, escrita desde Leipzig, escribió, tengo aquí la carta. Epa, la carta original es. Dice, vivo como un perro, mi cabello tiene metros de largo y quiero cortármelo, pero no puedo gastar ni un centavo. Mi piano está terriblemente desafinado. Pero no puedo permitirme el lujo de conseguir un afinador. Ni siquiera tengo el dinero necesario para comprar una pistola y matarme. Tu desdichado hijo, Robert Schumann. En medio de aquel derrotero, se agarró una sífilis, Bueno, qué seguidilla. que le curaron con remedios que se basaban en la administración de mercurio por vía oral, con graves efectos colaterales como envenenamiento de la sangre, temblor de las extremidades, cambios de la personalidad y accesos de depresión. Muchos dicen que esta yunta de patologías y malos tratamientos determinaron su inestabilidad psíquica. Poco después se instaló en la casa de Federico Wieck, un renombrado profesor de piano. Bueno, este tipo le enseñó bastante. Era usual en aquellos años vivir un tiempo en casa de alguien que era también tu profesor. Schumann se hallaba indeciso entre lo que se conocía como virtuosismo, o sea, aquellos músicos que solo se preocupaban en mejorar sus cualidades técnicas y por el otro lado, la composición. Muchas veces Schumann había expresado sus deseos de ser un Paganini del piano. Y ya se hablaba en aquel entonces de los prodigios de Liszt. Schumann había elegido la carrera de concertista para huir de las imposiciones de su vieja, para estudiar Derecho, y como para ello se requerían aptitudes de digitación muy especiales, hizo un desastre para conseguirlo. Quiso independizar los movimientos del cuarto dedo, o sea, sí, y ampliar el alcance de la mano en extensión. Y para ello construyó un aparato de madera que le mantenía el dedo anular sujeto y estiraba a los demás en una forma tan exagerada que se dislocó la mano derecha. El resultado fue una catástrofe para sus ambiciones, una parálisis parcial de algunos dedos de esa mano. Escribió Schumann, tengo un dedo paralizado, también está fracturado, y como consecuencia de lo que en sí mismo fue una lesión trivial, unida a mi propia negligencia
El deterioro se ha vuelto tan grave que ahora casi no puedo usar la mano cuando toco. La mano estropeada me hace desgraciado. Con frecuencia me quejo de mi destino, preguntándome por qué me envió el cielo esta prueba. Representaría tanto para mí poder tocar. Qué alivio sería dar salida a toda la música que brota dentro de mí. Schumann empezó a estudiar con rabia la composición. Vivía deprimido, añorando recuperar la movilidad de su mano, hasta que algo lo distrajo primero y lo enamoró después. Federico Wieck tenía una hija llamada Clara, que además de ser hermosa, tocaba el piano a la perfección. A los 16 años, la muchacha enamoraba a quienes presenciaban sus conciertos. Goethe, a punto de morir, le había enviado su retrato y Chopin le había besado la punta de los dedos, completamente fascinado. Bueno. Schumann estaba de novio con otra señorita, la señorita Ernestina de Fricken, discípula de Wieck. Un buen día, Robert se dijo que había decidido suprimir toda relación amorosa con esta otra chica, la de Fricken, ¿no? Porque menesteres más importantes lo ocupaban. Inmediatamente comenzó a escribir para que Clara ejecutara las obras en su presencia. Pronto las tardes que pasaban juntos, el aprendiz y la hija del maestro se pusieron cada vez más íntimas. Al cabo de unos meses, Schumann y Clara se hicieron amantes. Schumann pidió la mano de la joven a su padre, que se la negó rotundamente. Schumann, según Wieck, era un muchacho de modesta fortuna y su reputación artística dejaba que desear. Parece que en este momento comenzó la locura de Schumann. Claro, se volvió loco. La negativa lo afectó terriblemente. Melancólico, pasaba toda la noche tocando el piano a tal punto que los vecinos se quejaron. Con gran pena, una señora le envió una carta que aún se conserva. La carta también. La tengo aquí. Dice: verdad es que ser desdeñado en amor o luchar con un padre recalcitrante es una cosa lamentable, mas no hay derecho a molestar o a interrumpir el sueño de los demás. Haga silencio y que Dios lo socorra, dijo la vieja. No está mal. Solo se fue a Praga. Mientras componía, veía cosas fúnebres, ataúdes, caras de desesperación. Sin embargo, el más pequeño estímulo le alcanzaba para inspirarse. Bueno, comenzó a recibir cartas de Clara, en las cuales ella decía estar luchando con su padre para conseguir la boda. Esa tranquilidad, saberse amado, vamos, le permitió escribir mucho de lo que escribió. Después de una tremenda batalla legal, Clara Wieck y Robert Schumann se casaron un día antes de cumplir ella los 21 años. El padre en contra todavía. Claro. Tan contento estaba con su esposa que aquel año fue el más fecundo de la vida de Schumann. Compuso la sinfonía en si bemol, obras para 4 manos, y empezó a dedicarse a lo que más le gustaba, escribir para canto. Y ahí aparecen los 300 lieder que escribió y muchísimos dúos, etc. Hay que decir que también había competencia entre él y Clara, ¿eh? Sí. Y porque ella era muy buena pianista también. Claro. En una oportunidad la felicitaron a ella y a él no lo reconocieron. Y escribió él en un papel. Aquí está. Otra vez. Esto es un papel. Sacó todo. Humillación insoportable y por añadidura el maldito comportamiento de Clara. Otra vez, cuando acompañó a su esposa en una gira por Holanda, los Schumann fueron recibidos en la corte por el príncipe Wilhelm von Nassau, que miró con delectación a Clara y con extrañeza a su marido.
cálido, el príncipe preguntó si por casualidad también él era músico. Y se enojó muchísimo. ¿Qué instrumento toca? Incluso le preguntó. Cuando comenzó a escribir su obra maestra, Fausto, debió interrumpir sus trabajos. De repente su salud se perjudicó. Padecía amnesia, cansancio, insomnios y circulación defectuosa. Además le aparecieron algunos delirios. Creía que iba a morir accidentalmente. Se mudó con su esposa a una casa de un solo piso, no tenía escalera. Se alejó de todo elemento cortante que pudiera herirlo. En la casa de Schumann no había cuchillos ni nada que fuera de metal. Se transformó en un ser intratable. Exigía en su casa un silencio irracional y no había quietud que lo conformara. El poeta y compositor Anton von Zucalmaglio le había escrito para pedirle audiencia. Y Schumann le respondió: me encantaría verle, pero no sacaría mucho de mí. Casi no pronuncio una palabra. Más bien por la noche, quizá, y casi siempre al piano. Lo mismo pasó con Wagner. Schumann y Wagner se conocieron en abril de 1842. Y escribió Wagner: Schumann es un compositor altamente dotado, pero una persona imposible. Le visité a mi regreso de París, le hablé de mi experiencia y sobre literatura y política, pero durante casi una hora no pronunció una palabra. Una persona imposible. El carácter taciturno de Schumann se fue acentuando con el tiempo. Una vez fue a la casa de Alexis Lvov, compositor del himno nacional ruso, y dijo: Schumann se mostró silencioso y reservado toda la noche. No hablaba nada. Era así el tipo, era así. Bueno, a Robert Schumann le preocupaba perder su carácter. Entonces se compró una máquina que evaluaba el estado mental de uno. Una máquina que se consultaba cuando uno creía que estaba por perder la razón. Un artilugio inventado por Carl Julius Simon Porteus, quien lo bautizó con el nombre de psicómetro. ¡Qué bueno! ¡Genial! Schumann se tomó muy en serio la utilidad de este artilugio y cada tanto hacía complicadas maniobras para ver si estaba o no estaba loco. También se le metieron en la cabeza dos notas. Se le enquistó un do y un fa sostenido. Ah, qué raro. Do natural y fa sostenido. Do natural y fa sostenido. Suena raro. El famoso intervalo del diablo, ¿no? ¿Y cómo se le enquista una nota así en el...? ¿Cómo qué? ¿Cómo No se le sé enquista? cómo se enquista. Se le manifiesta... En realidad, la palabra enquistar no la usó Schumann, sino el redactor de ese informe, ¿no? Como que le resonaba en la cabeza ese. Y después le resonaba en forma de acorde, ¿no? Es raro, sí, no sé, Es rarísimo. medio aumentado. Sí, y luego, bueno, empezó a escuchar melodías venidas del más allá y a ver tigres y hienas. Interrogaba a los veladores, se refiere a las lámparas, digo yo, y pensaba que todos los muertos le hablaban, o que estaba rodeado de ángeles que le dictaban melodías maravillosas. Bueno, y todo eso. Al fin le pidió a Clara que lo abandonara, porque tenía miedo de hacerle daño. Días más tarde, él mismo fue hasta el manicomio y pidió que lo internaran, pero no lo dejaron entrar. Entonces corrió hasta el río, al Rin, y se tiró, dispuesto a ahogarse, y lo sacaron unos pescadores. En marzo de 1854 pidió una vez más ser trasladado al manicomio de Enderlich, cerca de Bonn. Durante su internación no se le permitió ver a Clara bajo ninguna circunstancia. Tan solo 2 días antes de su fallecimiento, Clara pudo verlo y por un breve momento Robert tuvo lucidez y logró reconocerlo.
él en su último momento le dijo que no cambiaría su abrazo por todos los tesoros del mundo. Murió el 28 de julio de 1856. Quiero decir que Clara fue una mujer impresionante en muchos aspectos. En aquel entonces era frecuente encontrar niñas prodigio que tocaban muy bien, obras de gran dificultad y conquistaban al público, pero la mayoría de estas jóvenes, cuando llegaban a cierta edad, dejaban el concertismo y se dedicaban al hogar, o a dar clases, o a otras actividades musicales más bien alejadas de los escenarios. En cambio, la carrera de Clara continuó en los más altos niveles profesionales, hasta incluso muy poco antes de su muerte. Realizó cerca de 40 giras de conciertos por Europa, era recibida en todas partes con los más altos honores. Fue una profesional en el sentido económico también, ¿no? Se hacía pagar muy bien, etcétera. Cuando Schumann fue ingresado en un psiquiátrico, ¿sabe quién acompañó a Clara y a los chicos? Bueno, Brahms. Johannes Brahms estaba totalmente enamorado de Clara y permaneció al lado de ella todo el tiempo. Al principio las cartas eran dirigidas a la querida señora Schumann, después las enviaba al adoradísimo ser, fíjese usted, ¿no? Algunos dicen que se produjeron encuentros amorosos y otros dicen que no. Bueno. Durante el confinamiento de Schumann, el conflicto entre su amistad con Robert y su pasión por Clara provocó tal angustia que empezó a no trabajar casi nunca, Brahms. Bueno. Hermoso todo esto, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Hermoso todo esto. Yo creo que sí que andaban, ¿eh? Mirá, último fragmento de una carta de Brahms. Basta, señor. Sí, bueno, que las cartas no, en ¿cómo paz. basta? Sí, Tiene la pero documentación acá dice, histórica. Desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres sin dejar nunca de adorarte. Si las cosas pudieran ir más lejos de como están en este momento. Escríbeme una bella carta pronto. Tus cartas son como besos. ¡Epa! Sí, a eso fue una declaración. ¿Con qué podemos ilustrar este recuerdo de Robert Schumann? Vamos a escuchar a Vladimir Horowitz tocando esta hermosa pieza que se llama Ensueño.